La Iglesia y la Inquisición fueron más benévolas. En Cataluña, ni la Iglesia ni la Inquisición fueron tan culpables de la persecución como en otros sitios. Incluso surgieron voces como la de los obispos de Tortosa, de Urgel, de Elna, actualmente del Estado francés de la Cataluña Norte, y sobre todo de Solsona, que desautorizaron esta cacería y preconizaron el indulto. El obispo de Barcelona abogó por la libertad provisional con fianza de las encausadas si tuvieron culpa por haber fanatizado a las masas contra ellas, haciéndolas amigas del demonio y apóstatas o enemigas de la religión en épocas anteriores. Por otra parte, obispos como el de Lleida o el de Vic se mostraron contrarios al indulto. Otra vez las dos oposiciones encontradas, los que creían que el fenómeno de las brujas era una patraña producto de la febril imaginación de algunos y las hicieron culpables para esconder males mayores, y los que abogaban por perseguirla por creer a pies juntillas, por lo menos aparentemente para sus fines, que estaban dirigidas por el demonio. Pueblos catalanes brujeriles. Valgorguina. Las mujeres catalanas podían convertirse en brujas, como siempre, por el hecho de haber pactado con el diablo, o por lo menos creérselo, por herencia familiar, por un don innato, o por el simple hecho de haber nacido en determinado pueblo. Esto era la novedad. Así ocurría, por ejemplo, con las brujas nacidas en Valgorguina, cuyo nombre significaba pueblo de brujas, que recuerda el nombre vasco Gorguina, bruja, aunque en catalán signifique también gorg, olla. Cerca de la población se encuentra un dolmen que se conoce desde antiguo como Pedra Gentil. Se dice que era el lugar de reunión de las brujas del Maresme, donde se congregaban para celebrar misteriosos ritos de origen pagano, como pasaba con Stonehenge. La leyenda cree, siempre la leyenda, nunca las pruebas tangibles, que saltaban desde el techo del dolmen y eran propulsadas hacia el exterior, aligeradas de peso. Llegaban a ellas los cirros con sus agujas de hielo que, agitados por el viento, se cargaban de fluido y desataban las tormentas. Rayos y centellas animados por las brujas que saltaban gozosas de nube en nube, provocando toda clase de estrago hasta que lograban ahuyentarlas los payeses con ensalmos y sahumerios. Pueblos de brujas fueron también en Cataluña, entre otros, Cadaqués, Cervera, Vimbodí, Centellas, Llers, Arbúcies, Solivella, Molins de Rei, Montblanc, Tàrrega, etc. La leyenda del Pedraforca. Esta montaña, tan misteriosa por su forma, se encuentra en la comarca del Bergadá, provincia de Barcelona, en el Prepirineo, entre los términos de Gósol y Saldes, con una longitud de 2,4 kilómetros y una altura de casi 3.000 metros que le confiere una majestad impresionante. Tanto por levante como por poniente, presenta dos picos bastante separados entre sí, que recuerdan los postes de dos gigantescas orcas, de ahí su nombre. La pared norte es una falla de 600-800 metros de desnivel que constituye en la actualidad una gran atracción para los escaladores. Contemplándola en su totalidad, ofrece el aspecto de un gigantesco muro almenado y desde el sur un conjunto de torres, puntas y ruinas propias de una colosal fortaleza. A la imaginación popular le costó muy poco ver en lo más alto de la colosal montaña los restos de un impresionante castillo. Se contaba que la fortaleza había sido construida en una noche por el diablo. Una vez más se calca la leyenda de los puentes del diablo. Deseoso de ayudar a los sarracenos, cuando el legendario Otger Cataló, una especie de don Pelayo catalán,
inició la reconquista de Cataluña. Los cristianos imploraron al arcángel San Gabriel, San Jordi debía estar ocupado en aquel momento, que les ayudase, y una noche de San Silvestre, antes de comerse las uvas, demolió el castillo. Al día siguiente, en la festividad de la circuncisión del Señor, la fortaleza se había esfumado y en su lugar quedó la enorme brecha franqueada por los dos postes de las gigantescas horcas. Los árabes desaparecieron con el alcázar, pero quedaron las brujas. Todas las noches del 31 de diciembre, desde entonces, los habitantes de Gósol y otros pueblecitos que se cobijan en la ladera de la montaña creen escuchar entre los silbidos del viento la algarabía de las brujas, que van y vienen volando de uno a otro pico de la horca, en la cumbre. Sus vuelos duran toda la noche y solo cesan hasta llegar el nuevo día, en que marchan a sus lugares de origen para proseguir sus maleficios. Características de las brujas catalanas. Fuera de los farallones montañosos y ya en la costa o el llano, la bruja catalana pierde su agresividad montañesa, quizás a causa de la benéfica influencia del Mediterráneo que comporta ecos de ondinas y sirenas clásicas. La bruja es un habitante más de cualquier pueblo, experta en filtros de amor y ungüentos, con rasgos comunes con muchas otras a manera celestinesca, cotilla, envidiosa. No te puedes fiar de ella ni un pelo, y con un halo de misterio con saber el pueblo que tiene poderes ocultos. No es necesario que haya pactado con el demonio. Según la leyenda, algunas de las planas de Olot o de la Garrocha podían convertirse en brujas solo con desnudarse por la noche a conciencia y frotarse después por un matorral espinoso, dejaban la ropa bien escondida y se lanzaban a sus aventuras nocturnas, dicen que transformadas en zorras. Cuando regresaban se revolcaban de nuevo contra el matorral, se vestían y seguían con su doble vida. A veces los campesinos se percataban de ello y no les devolvían su ropa, sino juraban que no perjudicarían nunca más a quien se la sustrajo. ¿Era fiable la palabra de una bruja? Sin embargo, a veces las brujas confiaban la guarda de su ropa a un lobo. Entonces era muy difícil quitársela sin sufrir las consecuencias del ataque del lobo hambriento. De la ceremonia del aquelarre catalán poco nos referimos porque, según los que creían en ellos, no son ni más ni menos que los otros. Del beso en el trasero del macho cabrío se habla muy poco. Sí, en cambio, de los que se daban afectuosamente en la frente, las brujas al encontrarse en la reunión para pasar de inmediato a arañarse con fuerza en una especie de saludo sadomasoquista. Existen fuentes que nos refieren pactos con el demonio realizados en un libro negro con una sola hoja en blanco, en donde firmaba la futura bruja. Como es natural, no se ha encontrado ninguno de ellos. Las relaciones carnales entre el demonio y la bruja no se olvidaban, pero nos la cuentan sosas, porque era voz popular que los demonios no podían tener hijos y si los tenían morían enseguida. Sapoformos. Aquí era una pata de conejo en la espalda de la interfecta la que dejaba el demonio como recuerdo de su pasión. Y eso es lo que creyeron ver los jueces en las espaldas de la marquesa de Vila, de oficio partera, Felipa Gallifa y Montserrat Fábregas a mediados del siglo XVI en la localidad de San Feliu. Por eso, junto a 3 auxiliares más, fueron condenadas sin apelación a la horca, acusadas de secuestrar niños y cambiarlos por otros por un estipendio. Afirman algunos folcloristas catalanes que para finalizar la reunión brujeril el diablo tocaba una especie de flauta de ronco sonido. Las brujas cogidas de la mano empezaban a bailar entonces una especie de siniestra sardana
que hacía marchitar toda la hierba comprendida en el círculo, peor que el caballo de Atila. En el centro del anillo hervía una gran caldera, con toda suerte de plantas venenosas mezclada con animales inmundos, que algunas de ellas removía de vez en cuando con un brazo de niño utilizado a modo de cucharón. ¿Es que los folcloristas de la Renaissance sintieron envidia de las otras brujas? Sea como fuere, hemos de recordar aquí el círculo mágico de origen celta y el caldero mágico, aunque con otros fines. Lugar de reunión. Las brujas de la Costa Brava acostumbraban a hacer sus reuniones en el escenario, donde está enclavado el monasterio de San Pere de Roda. Allí, la tramontana, viento del norte arracheado que simboliza los escobazos de la bruja, trastoca las mentes que no siempre se hallan en consecuencia con el famoso seni, sensatez, catalán, y se convierte en rauxa, locura. Las de la comarca del Vallés lo hacían en el Pla de Lebruise, cerca del Gorg Negre, en el antiguo camino de Gualba a Santa Fe del Montseny. Las del Bajo Llobregat lo hacían en la plaza de Molins de Rei. Las del Maresme en la Pedra Gentil. Ya mencionada, las de Lleida, de la Serra del Cadí, las parallesas acudían cada sábado al Pla de Baret y las junsanesas se concentraban en la plaza valladora de Santa Perpetua. Las del Pirineo, por último, se congregaban en las montañas del Pedraforca, en el Canigó y bajo el pico 13 cuyo nombre recuerda los infernales vientos que se desataban en los conciliábulos para que nadie se acercase a ellos. ¿Y los vuelos? La bruja catalana también encontró de la espiral general de la cualidad de volar, aunque parece que con menos fuerza. El famoso ungüento podía ser sustituido en caso de necesidad por una mezcla de agua, cal y salvado, a la que debían tantas virtudes mágicas como zamparse un buen plato de monjetes en botifarra. Debían recitar ciertas oraciones cerca del jar de foc y a continuación frotarse con el potingue, mientras mascullaban. Recordemos que Altafulla es una población cercana a la ciudad de Tarragona. Hoja sobre hoja, alta hoja, chimenea arriba. En la irate hoja, la hoja y la flor. Vuela, vuela por las alturas de Altafulla. A continuación, sin perder su figura humana, ascendía por la chimenea y volaban con gran rapidez, algunas sin necesidad de escoba, pues pensaban que se podía estropear y después no servir para las tareas del hogar. El pringue deslizador lo guardaban debajo de los fogones o en la llosa del hayar, todo ello relacionado con un antiguo culto al fuego primitivo. La bruja catalana casada, ¿podía ir a la aquelarre sin notar su ausencia? Al parecer, el diablo no les pudo conceder el liberarse por las buenas de sus deberes conyugales, y se las tenía que componer como fuera. Por ejemplo, colocando un tronco de árbol vestido en el lecho conyugal para disimular si el marido estiraba los brazos. A veces era uno de los diablos el sustituto, o mejor sustituta. Lo malo era si el marido se despertaba y se daba cuenta del engaño. Más de una sufrió en sus carnes el mismo tronco que le había sustituido, o bien algún otro que le perdonó su ausencia y su condición de bruja, pero no el haberle hecho dormir con tan desagradable individuo, por lo menos si hubiera sido una diablesa de buen ver. Las brujas previsoras preparaban dos calderos, uno para su pócima y otra para un caldo que la reconfortara a su vuelta tras su aventura nocturna. Por último, todo estaba previsto. Si la bruja tenía un bebé que dormía en su cuna, antes de partir
escupía con fuerza en el suelo y así si el niño por la noche lloraba, era el escupitajo el que le contestaba con la voz de su madre. La bruja catalana especialista en provocar tempestades. Ya se ha citado la zarabanda que armaban sobre el dolmen del Valgorguina, la Pedra Gentil. Tempestades que los lugareños procuraban conjurar con oraciones en las que se mezclaban fórmulas mágicas de indudable raigambre pagana. El payés disponía además de un arma eficaz, el voltear las campanas de la iglesia, cuyo sonido ponía a huir a las brujas. En cierta ocasión, las brujas de Dos Ríos, Maresme, promovieron una tormenta fenomenal que se prolongó durante 15 días y 15 noches. Las brujas estuvieron bailando en lo alto de una colina sin poder entrar en el pueblo porque la campana llamada Juliana no cesaba de tocar. Al cabo de esos 15 días las cuerdas se enredó de tal forma que la campana no pudo continuar volteando. Las brujas aprovecharon entonces su oportunidad, penetraron en tromba en el pueblo por los aires y descargaron tal granizada que hasta los pinos perdieron sus hojas. Uno de los grandes folcloristas catalanes, Joan Amades, recoge que en otra ocasión, irritadas las brujas porque las campanas de Figueras desbarataban todas sus tormentas, se propusieron derrumbar el campanario de la iglesia y para ello se convirtieron en pájaros, lanzándose con ímpetu sobre el objetivo, pero el campanero, por suerte, reaccionó a tiempo y, antes de que ellas iniciaran su obra destructora, volteó con tanta fuerza las campanas que solo tuvieron tiempo de derruir la parte más alta del campanario. También se utilizaba con fines disuasorios el disparo al aire de balas bendecidas. Las brujas de Arenis, de Mun, que no tenía dolmen como el Valgorguina, donde encaramarse, provocaban una pequeña hoguera cerca de la fuente, y la columna de humo que se formaba les hacía de escalera. Las de terraza orinaban en un pozo común y así provocaban la formación de nubes. Esa lluvia debía ser la más peligrosa porque sería ácida. En ocasiones soltaban a uno de los diablos que llevaban encerrados en una cajita. En algunas iglesias, como Besalú, se apresuraban a sacar la Vera Creu, de la que se dice tenía una reliquia de la cruz de Cristo. Se bendecían los campos el día de San Pedro Mártir, ramas de olivos con las que se formaban cruces que se plantaban en los campos. También ramas de arce blanco, porque una leyenda recogía que un día la Virgen se quedó dormida bajo un arce blanco y por eso sus ramas resultaban una defensa formidable. Pero quizás la costumbre más generalizada era encender un cirio de los que habían engalanado por Semana Santa en Monument todo el tiempo que durase la tormenta. Y era curioso, ¿cómo se sabía que una granizada, por ejemplo, había sido efectivamente provocada por una bruja? Bastaba con reducir a polvo una de las piedras de granizo y si en el interior había un pelo de cabra, era indudable que las brujas habían sido las únicas responsables de la catástrofe. Otro procedimiento para generar tempestades era que todas las brujas de Cataluña y el Rosellón se reunían en la cima del Canigó, daban 3 golpes de verga a la laguna de Calandrá y levantaban una nube que hacían ir a su antojo. También provocaban una tempestad tirando piedras a la laguna de Caranzá. En la laguna de Noedes, también cerca del Canigó, las truchas eran tenidas por brujas porque desaparecían cuando se freían. Las brujas en la cultura popular de Cataluña. A partir del empuje del movimiento cultural de la Remaixenca,
los folcloristas catalanes recogieron en sus obras muchas historias de brujas procurando limar el carácter sombrío y tétrico de las mismas y dejando el diablo, cuando no en segundo lugar, incluso desaparecido, hasta el punto de que a veces, según qué motivos se confunden con las hadas, mujeres de agua, lamias, etc., no en vano es el Mediterráneo el mar que baña Cataluña. Aunque se habían publicado a partir de 1880 algunos artículos dispersos, la primera obra importante sobre el tema es la de Cels Gomis, desgraciadamente no publicada en su totalidad hasta un siglo después, Altafulla, 1987. En ella encontramos que además de poder producir indirectamente daños a la bruja catalana, también se le atribuían funciones positivas como encontrar una medicina para un enfermo o confirmar la infidelidad de un marido. También mostraban gran poder sobre los animales, los carros y las embarcaciones, obligándonos a permanecer quietos. Lo mismo sucedía con encantar cosas como escopetas. Gomis pasa por alto los aquelarres porque no encontró pruebas de ninguno y los achaca a los procesos inquisitoriales. Afirma que de existir aquellas reuniones eran asquerosas. No encuentra ninguna prueba de contactos carnales con el diablo, aunque recogió historias que se referían al beso en el trasero del macho cabrío. En su obra enumera algunos lugares en donde había reuniones de brujas, en el Canigó y del Rosellón a la pequeña plaza de San Ramón del Cal, Barcelona. En este caso se trata de relacionar la brujería con el judaísmo, es decir, con otro pueblo y cultura al cual se le adjudicaban todos los males. El demonio catalán se parece al gallego. Los partidarios de la denominada teoría de la cuña lingüística, haciendo de tal para dar paso al castellano y dejar arrinconados en los extremos al gallego y al catalán, dejando aparte al vasco, tendrían aquí un campo abonado para sus elucubraciones. El demonio catalán popular, dimoni, diable, Lucifer, Satanás, no es muy listo y fácilmente vencible por los lugareños, a semejanza de lo que pasa en la representación de El Pastoret. Solo cuando se habla del demonio del Antiguo Testamento cobra consistencia y se le desenmascara por los reniegos que profiere. Ese sí que puede, si acaso, según quien haga las acusaciones, tener relaciones carnales con una bruja, pero los otros se confunden con antiguos genios paganos menores. El demonio toma en ocasión la forma de cabra o de burro para engañar al que se lo encuentra. El demonio catalán, gran constructor. A lo largo y ancho, la geografía de Cataluña está llena de puentes o acueductos, hechos según la leyenda por el diablo, la mayoría en una sola noche, con la finalidad de captar a la primera persona que pasara por él, cosa que no sucede porque el diablo resulta engañado. Dos ejemplos son el acueducto de las Ferreres de Tarragona, llamado popularmente Pont del Diable, y el Puente del Diablo de Martorell sobre el río Llobregat. Algunas veces las brujas sustituyen al diablo en el trabajo de la construcción de puentes, como en la Pedrafita del Valle de Aro, donde las brujas transportan unas piedras para construir un puente para una joven que se ha entregado a ellas con la condición de que le hagan un puente para ir a casarse a la otra orilla del Ter. Pero como el gallo negro se pone a cantar, dejan la piedra clavada en aquel lugar. Oración recogida por José Batista Roca. José Batista y Roca
es otro de los grandes folcloristas e investigadores sobre la bruja catalana. La creencia de la brujería y la misma existencia de las brujas en la cultura popular a finales del siglo XIX, en tiempos de Batista y Roca, como en lo de Cel Gomis, eran consideradas el resultado de la ignorancia y superstición. Muchos curas rurales y personas con estudio y poder veían que en esta creencia, un lastre para el progreso. Quienes formaban parte de cualquier estamento como grupo directivo del conjunto de la población, tampoco deseaban ser clasificados en el conjunto de los que creían estas historias. No obstante, existen numerosas narraciones de la época en las que se recurre a la brujería para solucionar un problema familiar cuando médicos o expertos habían desahuciado al interesado. Ya en nuestra época se habló del retorno de los brujos, y es que el ser humano, cuando se le falla todo, incluso la fe tradicional, tiene que agarrarse, aunque sea, a un clavo ardiendo. ¿Cuántos ponen la confianza en el tarot? ¿Y cuántos viven de ellos? Si se pregona a bombo y platillo ese retorno de los brujos, podíamos preguntar, ¿pero es que alguna vez se marcharon? Sea como fuere, y por si acaso en el siglo XIX se conservaban oraciones como esta: Jesús, María y José, que nos ayuden en el santo día de hoy y en el de mañana si no lo pensábamos. San Pablo y San Galí, matad a la bruja y dejadme a mí. Ninguna mala persona ni bestia no pueda hacerme daño, ni nadie de esta santa casa. Amén. Otras medidas de prevención. Las medidas de prevención contra los maleficios de las brujas se extremaban sobre todo en los bebés, a los cuales se le colgaban amuletos y talismanes en la ropa de la cuna. Asimismo, se confeccionaron escapularios con diversos motivos, santos o bolsitas con un trocito de palmón bendecido el domingo de Ramos, destinados tanto a niños como a los adultos. Uno de los rituales protectores más comunes era el denominado salpás. Consistía en que por Semana Santa un sacerdote recorría las casas del pueblo y las masías, colocando junto a las puertas un emplasto de sal y agua bendita que protegía a las personas y animales de la casa. Si una bruja daba un golpe en la espalda y decía «per tot te deixo», rápidamente se tenía que contestar «aquí te lo devuelvo», al tiempo que se le daba otro golpe. A veces, al entrar y salir de una iglesia, se lavaban con agua bendita la cara. Si te encontrabas con una mujer que sospechaba que era una bruja, debías decir para protegerte por lo bajini «la higa te hago», que consistía disimuladamente en sacar el pulgar de una mano entre el índice y el dedo medio. Existían amuletos con esta representación que en el fondo no dejaba de tener un carácter erótico. Historia de un maleficio. Batista y Roca recoge la siguiente historia. Había una vez un chico de unos 11 años que, cuando iba a estudiar a Lliçà, desde su pueblo de San Malús en el Vallès Oriental, durante la época de la uva, se paraba siempre en una viña de Lliçà y se daba un atracón de uva. La dueña de esta casa un día lo esperó y, cuando lo atrapó comiéndoselas, le dijo: «Ya te daré yo de comer uvas», y le dio un golpe en la espalda con un saco. De inmediato el muchacho comenzó a ver muchos caminos sin saber cuál tomar. Al final lo consiguió. Cuando llegó a su casa, de un salto se metió en la cama, soplando como un buey. Al día siguiente, el chico se puso a gritar: «¡Sacadme a esta mala bruja de aquí!». «¿Que no la veis? Está aquí. Es la mujer de Lliçà». Tanto y tanto imploró que al final se lo dijeron al señor rector. Este no sabía qué hacer y al final dijo: «Vamos a ver, haremos una prueba».
¿No dice que ve a aquella mujer? Pues bendeciremos la escopeta y los cartuchos, y cuando la vea que le dispare, y si él no tiene suficiente fuerza para aguantar la escopeta, que se le ayude a él que dispare. Bendijeron la escopeta y la munición, y al día siguiente, cuando el muchacho comenzó a gritar: «¡Mirad la bruja! ¡Está aquí en la higuera!», inmediatamente le trajeron la escopeta y su padre decía: «Tira sin temblar, hijo mío». Y aunque los presentes no veían a nadie, el muchacho tiró y la bala desapareció. Pero de inmediato al chico le salió debajo la lengua un bulto y perdió la palabra. Toda la familia intentó arrancárselo, pero en vano. Lo llevaron de nuevo al rector y le explicaron lo que había pasado. «No os asustéis», le dijo, «voy a ver si lo puedo extirpar yo». Pero por mucho que lo intentó, fue inútil. El rector les recomendó que fueran a Vigas, en donde había un rector muy entendido que les aconsejó que fueran a buscar al viejo adjutorio de Almella. Estando todos en la iglesia y en presencia del adjutorio, mientras rezaban con unción, el muchacho comenzó a temblar, de tal modo que casi se rompía. Al final, del dedo gordo del pie le salieron 3 gatos negros, pequeños como un dedo gordo de la mano, y se lanzaron piernas arriba de aquel muchacho incrédulo. Se asustó tanto que sus pelos se le pusieron de punta y se le cayó la gorra. El rector le dijo: «Venga, expúlsalos rápido y no tengas miedo». Así lo hizo, y cuando cayeron a tierra desaparecieron como por ensalmo. Enseguida el tumor de la lengua se desprendió y dicen que lo guardaban en una taza con agua bendita. Unos cuantos años después, el muchacho cortando caña se hirió, se le infectó la herida y se murió. Antes de las 24 horas, la bruja que le había hecho el maleficio también murió. Casualidad o no, las creencias decían que si una bruja había intentado causar la muerte de alguien, cuando éste moría, también tenía ella que seguirle al sepulcro. Sea como fuere, en la historia se mezclan creencias e intervenciones cultas, las de los dos curas, y creencias populares, como el salirle los gatos del pie mediante un exorcismo. La bruja catalana era experta en cruzar el mar. En cierta ocasión, un pescador de Cadaqués estaba faenando en su barca y se escondió dentro de una bota de vino cuando vio que subían a ella 3 mujeres y se ponían a gritar: «Adelante por la una, adelante por las 2, adelante por las 3». Pero como la barca no se movía del sitio, ellas empezaron a decir: «¿Qué es extraño? ¿Qué es extraño?». Finalmente dijeron: «Adelante por 4». Pues sospecharon que había alguien más en la embarcación, aunque no lo pudieron descubrir. Pobre de él si lo hubieran hecho. Sea como fuere, la barca arrancó entonces como una flecha y no paró hasta la isla de Mallorca, a donde bajaron las 3 brujas, que se reunieron con otras venidas de otros lugares para celebrar sus reuniones y ceremonias. Terminadas estas, dijeron la misma invocación, pero esta vez desde el principio mencionaron: «Adelante para 4», y la barca volvió a salir disparada hacia Cadaqués. Mientras buscaban al intruso, el pescador desde su escondrijo pudo cortar un trozo de falda de una de las brujas y, como al día siguiente era domingo, se colocó en la puerta de la iglesia para esperar el oficio, hasta que descubrió a la que le faltaba el trozo de falda que ella no había notado y dijo a los alguaciles: «Coged a esta mujer porque es una bruja». Cualidades de las brujas catalanas según el pueblo.
A las brujas catalanas les estaba quedando vedado el robar y tenían que morir pobres. Si querían obtener alguna cosa, tenía que comprarla o haberla recibido como regalo. Podían entrometerse en la mente de los demás, siendo más fuertes sus poderes los miércoles, viernes y los días de Cuaresma. Sus embrujos solo tenían valor tras el toque del ángelus, cuando ya no había luz solar. Sus días preferidos eran cuando la lluvia y el sol se disputaban la atmósfera. De aquí la canción Llueve y hace sol, las brujas se peinan. Llueve y hace sol, las brujas llevan luto. Les estaba prohibido entrar en las casas y en el establo había un macho cabrío. Las brujas del Rosellón podían volar sobre media cáscara de huevo, de aquí que nadie las arrojaba a la basura a la vista. Para conservar su poder para siempre, las brujas debían demostrar su trasero a la luna pálida, diosa de los hechiceros, durante las noches de plenilunio. No podían llorar, por muy grande que fuera su pena y dolor, solo podían gritar y chillar. Su cuerpo podía recibir los golpes si se apaleaba su sombra con un bastón de madera de avellano. Si para esconderse tenían que hacerlo en una iglesia, no podían mojar los dedos en la pila del agua bendita. En la consagración, ellas veían la hostia de color de sangre. No podían marcharse del templo si alguien colocaba en la pila del bautismo 2 agujas en forma de cruz. Este procedimiento era muy corriente para saber si alguna mujer con dicha cualidad había acudido al sacrificio de la misa. El sacerdote podía descubrirla siempre que se diera la vuelta en misa y dijera «Orate frates». Antes el sacerdote decía en la misa de espalda a los fieles. Si un niño rompía a llorar en una iglesia, era señal de que tenía a una bruja cerca. Si se sospechaba de alguna mujer, se le tenía que echar sal encima, pero de forma que no le tocara la piel. Si se guardaba esta precaución, marcharía en el acto atemorizada. No podían hacer nada contra las novenas en honor de San Cipriano y Santa Justina, aunque aguardaban que por dejadez se rompiera la novena, entonces volvían a atacar con más furia. Para descubrir a una bruja se cogía la ropa del damnificado y se le daba palo hasta la extenuación, pues se pensaba que la bruja sufriría idéntico castigo y podría así identificarse. Confusión entre brujas y hechiceras. En Cataluña, en los relatos conservados, a veces se confunde las brujas con las hechiceras. Por ejemplo, las brujas de Salá, volando sobre una escoba, se convertían, al parecer, en pájaros y después se peinaban en el torrente de las brujas cuando la acción de peinarse cerca de un río era propio de las hechiceras o de las denominadas dones de agua. Mujeres del agua, una especie de ondinas de origen primitivo. Las hechiceras también podían transformarse en animales como las brujas. A veces, las brujas bailaban sin más con algún payés o pescador de la comarca, cosa que también hacían, según la leyenda, las hechiceras. Por ejemplo, las que, según la tradición, vivían cerca de la población de Vilaller, que iban a la plaza del pueblo a bailar a pesar del peligro que corrían. Al parecer, eran muy guapas. Tenían el cabello largo hasta media espalda y vestían fardas muy adornadas. Si los hombres las veían y ellas lo percibían, escapaban. No debían ser tan malas porque se cuenta que aconsejaban cómo bautizar rápidamente a los recién nacidos para que no murieran súbitamente, dado que la mortalidad infantil era entonces una plaga. Conocían, pues, muy bien la magia y sabían utilizarla para una buena obra. Las dos clases de seres
brujas y hechiceras, fueron frecuentemente perseguidos por identificarlos como sinónimos. Las hechiceras vivían a media hora del pueblo de Taúl, donde se conservan ruinas, según la voz popular, de sus construcciones junto a las famosas iglesias románicas. Cuando las brujas fueron masacradas juntos con ellas, también siguieron idéntico fin las hechiceras. Una teoría historicista, la última víctima. Vemos pues como las brujas catalanas son más suaves que sus congéneres de otros países e incluso inducen a veces las bromas, como el propio diablo. Llega a haber alguna historia de un diablo bueno que hasta da su vida para salvar a la gente de un pueblo, cumpliendo su papel de divertir o distraer con un punto de misterio en las largas y entonces aburridas noches invernales. Sin embargo, al lado de tantas historias populares recogidas, no ha podido borrarse el recuerdo de muchas mujeres que fueron condenadas a muerte, acusadas con todo rigor de practicar la brujería. Solo por poner un ejemplo, recordemos la caza de brujas de comienzo del siglo XVII, en las comarcas del Urgel y la Segarra, identificadas por una señal que el diablo las había marcado en la espalda. Pronto la caza se extendió por otras comarcas como el Bagués, Osona, etc. Se ha apuntado también que las brujas serían el residuo de los antiguos pueblos vencidos dedicados básicamente a la caza y a la recolección, mientras que los vencedores sedentarios se habrían quedado con los mejores parajes. Los primeros se habían refugiado en la magia y cuando hubo necesidad, los vencedores les acusaron de los males acaecidos, en cualquier momento, naciendo así la brujería con sus correspondientes leyendas. Se trataba de encontrar un culpable cuando la comunidad pasaba por un momento de tensión social que la desequilibraba. Y si no se podía acusar de brujería a un pueblo entero forastero, se acusaba a los vecinos menos integrados. Por último, las acusaciones sirvieron para resolver tensiones vecinales o familiares y de este modo las suegras, sobre todo estas, las madres y las esposas, fueron señaladas como las brujas de las historias populares. La última víctima ejecutada en Cataluña por sospecha de haber cometido actos de brujería fue la Baquiol, de la población de Biosca, la Segarra, hacia el 1808. El romanticismo llamaba a las puertas y otras concepciones populares sobre aquello extraordinario se les dieron paso con toda justicia. Pero el mal ya estaba hecho y las brujas, los judeoconversos, los acusados de herejía, los disidentes políticos, fueron puestos en un mismo cubilete y perseguidos por las fuerzas gobernantes político-religiosas del momento. La Celestina, modelo de bruja castellana. El Quijote, la Celestina y Don Juan son los tres arquetipos más acabados de la literatura castellana de todos los tiempos, que han trascendido a la universalidad. En cuanto a la Celestina, el personaje más importante de la titulada tragicomedia de Calisto y Melibea, el que se tiene como más probable autor, el bachiller Fernando de Rojas, nacido en la Puebla de Montalbán, Toledo, supo moldear a la perfección a fines del siglo XV, con los aportes latinos del pasado, la comedia romana, Ovidio y Castellanos, la trotaconventos del arcipreste de Hita, amén de los cuentos orientales y de los fabliaux o romans de la literatura francesa, pero sobre todo con las pinceladas más gruesas sacadas de la propia realidad, el más famoso modelo de bruja castellana que difería muy poco de las que eran emplumadas por el Tribunal de la Santa Inquisición.
castigo corriente, el más suave que se les aplicaba a las consideradas brujas en Castilla, si no se les propagaba alguna causa más por herejía. En verdad que represaliadas Josefa Carranza, María González y María de Acevedo de la capital, Juana Ruiz de Almagro, de origen toledano, y la Larga de Daimiel, Ciudad Real, pudieron tener como maestra a alguien con todos los atributos para llamarse Celestina. Los criados Pármeno y Sempronio la definen como costurera, perfumera, maestra de hacer afeites y de reconstruir virgos, alcahueta y un poquito hechicera, mujer capaz de promover a las duras peñas y de provocar la lujuria si quiere. Posee un saber utilitario, propio del Renacimiento, una inteligencia racionalista, puesta al servicio de la acción y en último término al del saber egoísta. Vive en contacto con personas de todas las clases sociales, habla con criados, prostitutas, señores que le han solicitado su ayuda y en cuanto a su oficio nos dice que siempre lo ha ejercido con dignidad. Su despierta y pronta inteligencia le permite hacerse cargo con rapidez de las actitudes y talante de sus interlocutores, quienes pronto caen fatalmente en sus redes ante su eficaz verborrea e incluso hipócrita simpatía. Celestina alude también a su religiosidad, porque se halla vinculada al momento en que vive y el ser humano de la época, sea cual sea su condición, lleva el sello de la creencia ancestral, aunque lo haya desfigurado con el transcurso del vivir y aparezca más como superstición que como verdadera fe. Se trata de una religiosidad con fines utilitarios, con sus consabidas vacilaciones, con su mezcla de hechicería. La magia de Celestina es vida y creencia que el siglo XV lega al Renacimiento y que entra en la médula del pueblo hasta llegar a empapar la existencia del ser humano del barroco, como se desprende la propia obra de Quevedo. La vida del buscón Don Pablos, aludiendo a la madre del pícaro, la detenida descripción de los autos de fe, etc. No es Celestina una figura demoníaca, aunque en sus conjuros invoque a Plutón, señor de las profundidades infernales, y lo considere sinónimo de Lucifer. Recordemos que nos hallamos en el Renacimiento y el diablo, sin nombre, al que también conjura y le agradece su ayuda, queda en segundo plano. Su cualidad primordial es su astucia, su habilidad para descubrir a los ojos de otras interioridades que ellos hubieran querido ocultar de sí mismos. Actúa movida por el interés, buscando el poder del dinero, uniendo voluntades y amparando amores ilícitos. Y aunque parezca imposible, con ella el amor no se reduce solo a instinto biológico, sino que adquiere otra dimensión. Viene a decir que el placer se halla en recontar las cosas de amores y en comunicarlas, que lo otro ya lo hacen los asnos en el prado. Las artes de Celestina, su laboratorio. Su víctima más insigne va a ser Melibea, hermosa y rica heredera que por sus artes fue a caer en brazos de Calisto, quien daría rienda suelta a sus más bajos instintos machistas, en su caso con un amor puramente físico sin otro horizonte. Los filtros de Celestina le despertarán la llamada del deseo, a pesar de mostrarse en principio reacia. ¿Cómo defenderse del variadísimo arsenal de potingues de la bruja? Tenía una cámara llena de alambiques, de redomillas, de barrilejos de barro, de vidrio, de arambre, de estaño, hechos de 1000 formas. Guardaba manteca de vaca porque sabía que el sebo de ese animal aventajaba en calor y sequedad al del puerco,
y convenientemente mezclado con otros ingredientes, resultaba insuperable para resolver o madurar los flemones. Guardaba también unto de oso, eficaz contra los mosquitos, puesto en un vaso debajo de la cama. No le faltaba cebo de conejo para mitigar el dolor de oído, manteca de gato montés, eficaz contra el mal de gota, y sangre de camello que provocaba la locura al que la bebía. Sacaba agua para oler de rosa, de azahar, de jazmín, de trébol, de madreselva y claveles, pulverizados con vino. En cuanto a aparejos para baños, era una maravilla de las hierbas y raíces que tenía en el techo de su casa colgada: manzanilla y romero, malvavisco, culantrillo de pozo, flor de sauco y de mostaza, pliego y laurel blanco. Los aceites que sacaba para el rostro eran increíbles. Poseía una buena colección de culebras, porque se decía que este animal tenía 3 nervios que les recorrían por todo el cuerpo, con los que se podían fabricar cuerdas para las vihuelas, que, tañidas, despertaban el amor. En cuanto a los virgos, de unos hacían la vejiga, de otros curaban a punto. Con sus agujas delgadas de pellejeros e hilos de seda, encerados hacía maravillas, hasta el punto de vender como virgen una criada al embajador francés por 3 veces. Guardaba hueso, el corazón de un ciervo, lengua de víbora, cabezas de codornices, sesos de asno, tela de caballo, mantillo de niño, haba morisca, guija marina, soga de ahorcado, flor de hiedra, espina de erizo, pie de tejón, granos de helecho y otras 1000 cosas. Venían a ella muchos hombres y mujeres, y a unos demandaba el pan que mordía, a otros algo de su ropa, sus cabellos, a otros pintaba en la palma de la mano extraños signos con azafrán, influencia de la henna islámica, a otros con bermellón, y a algunos les daba unos corazones de cera, llenos de agujas quebradas y otras cosas en barro o en plomo muy espantables a la vista. Un conjuro de Celestina. Celestina se tomaba de vez en cuando muy en serio su oficio, es decir, cuando había mucha ganancia pecuniaria por el medio. Así, en soledad, se situaba en el centro del indispensable círculo mágico trazado por ella misma mediante un trozo de carbón, y lanzaba este conjuro: conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de lo sulfuroso y fuego que los sirvientes del volcán Etna y de todos los montes manan, gobernador y veedor de los tormentos y atormentador de las pecadoras ánimas, regidor de las 3 furias, Tesífone, Meguera y Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Estigia y Dite, con todas sus lagunas y sombras infernales y litigioso caos, mantenedor de las volantes arpías, con toda la otra compañía de espantable y pavorosa hidra. Yo, Celestina, tu más conocida cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de apuestos nombres y signos que en este papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras, de que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado, venga sin tardanza a obedecer mi voluntad, y en ello te envuelvas, y con ello esté sin un movimiento de partir, hasta que me li vea, con aparejada oportunidad que haya, lo compre, y con ello quede de tal manera enredada que cuanto más lo mire, tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición y se abra y lastime de crudo y fuerte amor
de Calisto, tanto que despedida toda honestidad, se descubra a mí y me galardone mis pasos y mensajes. Y esto hecho, pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, tendrásme por capital enemiga. Heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras, acusaré continuamente tus continuas mentiras, apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre, y otra vez te conjuro, y así confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi helado, donde creo te llevo ya envuelto. No es el propósito de esta obra analizar el porqué de tanto ocultismo en el lenguaje de Celestina, ya que las hechiceras de aquellos tiempos eran mujeres, por lo general, bastante analfabetas, sino que todo su saber lo habían aprendido de otras maestras tan toscas como ellas. Sin embargo, en cuanto al asunto que nos atañe, que diferente el trato de Celestina con Plutón y el de las brujas de otros lugares españoles a los que ya nos hemos referido. En el conjuro le pide su ayuda, cierto, no dudando de que la necesita, pero le trata de igual a igual y hasta dice que venga sin tardanza a obedecer mi voluntad, incluso como si Celestina se sintiera superior, y si no lo haces, le amenaza con declararle, en cierto modo, la guerra. Nada hay aquí ni de aquelarres, ni de sumisión al demonio, ni besos al trasero del macho cabrío. Las hechiceras como Celestina o la Cañizares no lo necesitaban. Eran sus clientes, o mejor sus clientas, las que les apremiaban. Melibea fue víctima de una filocaptio, que es el nombre técnico que en hechicería se da a filtros y otros métodos usados para enamorar a una persona. Por su parte, Celestina, al verse en trance de muerte por culpa de su avaricia, solicitará una y otra vez la confesión sin resultado. Aquí no intervino la Inquisición para nada.